Si yo les planteo la siguiente reflexión, ¿qué pensarían? ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Has tratado al menos de descifrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has hecho ese planteamiento? ¿Te has hecho esa interrogante? Y de pronto, por la actitud de las caras y la sorpresa, veo que pocos se han preguntado o han querido preguntarle al Señor o preguntarse a sí mismo cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y ahora, si te lo has preguntado, la otra pregunta sería, bueno, ¿has descifrado cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿La tienes clara? Creo que es uno de los interrogantes o planteamientos difíciles en nuestra vida cristiana e incluso hasta mal interpretado en nuestra vida cristiana, porque a muchos creyentes los detiene una pregunta como esta, los paraliza, mis hermanos, este interrogante, y nos llega inclusive a paralizar y a llenar de angustia el hecho de no llegar a saberlo. Porque en muchas ocasiones en nuestro caminar cristiano nos encontramos con algunos hermanos donde dicen, no, es que yo tengo claro cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Y entonces el que ni siquiera se lo haya preguntado va a decir, bueno, entonces, ¿yo qué? ¿Yo qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué enfoque le estoy dando a mi vida cristiana? Este tema incluso ha sido un obstáculo para que muchos creyentes puedan continuar su vida cristiana, considerando de pronto eso, bueno, este tema no es para mí, entonces de pronto esta vida no es para mí. Créanme. Y el Señor nos regala, como siempre, una enseñanza maravillosa en el día de hoy relacionada con este tema, donde nos vamos a poder plantear de una forma clara cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O cuál es el camino que debo elegir, cuál es el camino que debo tomar en mi vida cristiana. Y por eso los invito, hermanos, para que vamos a las Sagradas Escrituras y nos ubicamos en el libro de los Salmos. Salmo 18. Quiero que nos enfoquemos en los versículos 30 al 34. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acatarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos
debajo de mí. Dejemos ahí, hermanitos. Ustedes en sus casitas terminarán y meditarán con más profundidad este salmo. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos gloria en Cristo Jesús. Oh Señor, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no adorarte por el amor que tienes, Señor? Por las obras maravillosas que has hecho en cada uno de nosotros, por tu poder, por tu control, porque estás siempre ahí, atento al lado nuestro para tender tu brazo y sacarnos, Señor, del hueco en que en tantas ocasiones caemos, Señor. Y siempre estás ahí con tus oídos atentos, porque siempre escuchas nuestro clamor. Y porque siempre estás ahí también atento a entregarnos tus fuerzas, tu poder. Y siempre estás atento, Señor, a entregarnos el camino correcto, porque tú eres el que tienes el camino correcto, Señor. Permite, Señor, que recibamos tu enseñanza con total claridad y que llegue a cada uno de nosotros una esperanza maravillosa, porque tú tienes el poder, eres el poderoso, porque tú nos proteges, porque tú nos diriges y porque tú corriges y enderezas todos nuestros errores. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, a través de la porción de hoy, vamos a salir en el día de hoy con una total esperanza. Vamos a salir llenos de gozo, con la claridad de que Dios es mi esperanza de poder y que Dios es mi esperanza de dirección. Este salmo puede clasificarse como un salmo de alabanza, pero también lo podemos ver como un salmo totalmente real para todos nosotros. Y según vemos al inicio aquí de este salmo, fue escrito por David, pero en acción de gracias al Señor, para agradecer a Dios por darle la victoria en todas sus luchas y en todas sus pruebas. Podemos ver ahí la gratitud del salmista por todo lo que recibió del Señor en medio de su angustia, de sus pruebas. Pero vamos a notar algo que es importante aquí en este salmo. Si vamos al versículo 3, vamos a notar la forma en que el salmista utiliza el verbo. Y noten ustedes que utiliza el verbo en tiempo futuro. Invocaré, futuro, ¿sí? Seré, futuro. Y en el versículo 6 utiliza los verbos, pero en otro tiempo. ¿En qué tiempo utiliza en el versículo 6? En el pasado. Entonces mire que en el versículo 3 los utiliza en futuro. Y aquí en el 6 en pasado. Invoqué y clamé. Estos verbos entonces podrían, digamos, traducirse en el presente, y creo que no habría lugar a que nos equivoquemos, porque utilizan el versículo 3 futuro, en el versículo 6 pasado, entonces podríamos quizás sin caer en un error, a decir que hoy invoco y clamo. ¿Es así o no? Entonces, y aunque el salmista sin duda tiene aquí en mente, tiene batallas y tiene victorias específicas,
está alabando a Dios, está alabando al Creador por todas las veces que lo ha salvado en medio de todas las pruebas y en medio de todos los peligros. Y aquí ve uno al salmista, iglesia, usando una riqueza de imágenes, mis hermanos. Por eso siempre los animamos a que ustedes visualicen, cierren los ojos y visualicen colores, situaciones, imágenes, y podemos ver que el salmista utiliza unas imágenes maravillosas de terremotos, de tormentas, de batallas, para hablar del proceso de la liberación divina. Y como pasa a menudo en los salmos, el salmista usa un lenguaje del poder de Dios allá en el Éxodo y de toda esa manifestación divina que ocurrió en el Sinaí para explicar sus propias experiencias de la salvación. Noten ustedes, aquí en este Salmo 18, pero en el versículo 2, que el salmista resalta 8 características del Señor. Y quiero que ustedes me ayuden a descifrar, a extractar de ese versículo 2 cuáles son las 8 características que resalta el salmista de Dios como tal. Ayúdenme. Roca, muy bien. Castillo, o sea, fortaleza. Libertador. Torre. Refugio. Escudo. Salvación. Protección. Miren, qué belleza. En un solo versículo resaltó ¿cuántas? 8. ¿En qué belleza? ¿Ah? Por Dios. Ahora, cuando uno analiza también este Salmo 18, excepto por la primera línea que encuentra uno ahí al inicio del Salmo 18, este Salmo se encuentra en el libro de 2 de Samuel. En el capítulo 22, cuando ustedes vayan a su casa, aquí no tenemos tiempo, pero anoten ahí, segundo libro de Samuel capítulo 22 se encuentra y con algunas pequeñas variantes, pero ahí lo encuentra uno. Noten ustedes también cómo se describe inicialmente a David, ayúdenme. ¿Cómo se describe a David? Ánimo, ánimo muchachos, iniciando el Salmo, vamos. ¿Cómo se describe a David? No, ¿cómo? Siervo del Señor. David, siervo del Señor. Un siervo que se encuentra en batalla. ¿Hay algún siervo del Señor aquí? Amén. Entonces nos encontramos ¿en qué? En batalla. O esto no es para nosotros. Claro. Siervo del Señor. Todo siervo del Señor hoy también se encuentra en una batalla contra fuerzas de maldad. Es que eso es un hecho. Estamos en una continua y permanente batalla. Ahora, el lenguaje que se usa en este salmo se presta para una oración hermosa, para una alabanza en la batalla espiritual. Ahora, ustedes me dirán, o algunos me dirán, no, pero es que los enemigos de David ahí en el salmo eran enemigos físicos, eran enemigos de verdad, claro. Y eso lo puede ver uno acá en el Salmo, pero el salmista también estaba consciente que ellos eran enemigos de Dios y que representaban entonces poderes malignos. ¿Cómo los describe en el versículo 4? Ayúdenme. Torrentes de perversidad. Entonces el salmista era consciente que ellos eran enemigos de Dios. Si son enemigos de Dios, entonces ¿son qué? Para nosotros, enemigos. En este caso el salmista. Ay, pero este Salmo 18 empieza de una manera maravillosa. Y yo sé que todos ustedes empiezan las oraciones de igual manera. ¿Cómo empieza este Salmo? Te amo. ¿Se imaginan esto? Cuando usted, hermanito, inicia su oración diciéndole al Señor, Señor, te amo. ¿Cuándo lo iniciamos así? ¿Cuándo iniciamos una oración? ¿Cuándo iniciamos una alabanza de esa manera? Te amo.
Qué linda manera de empezar este cántico de liberación del salmista. El salmista inicia pensando en Dios, no en él. Le expresaba un sentimiento de amor, pero mírenlo con ternura, con afecto. Te amo. Qué bueno que nosotros, hermanitos, expresáramos nuestro amor a Dios de esa manera. Te amo, Dios. Y el salmista utiliza una cadena de figuras de refugio bien firme. Y creo que muchas de ellas, pues obviamente se dan por su propia experiencia, porque habla de la peña, de cuando escapó de Saúl. Habla de escudo que representa como esas armas defensivas, pero también habla de armas ofensivas, habla del cuerno. Noten ustedes que él prácticamente está hablando de su propia experiencia. Ahora, lo que sí queda bien claro en este Salmo 18 es que el que sigue a Dios puede contar con la protección de Dios y con la liberación de Dios. ¿Alguien dice amén por eso? ¿Alguien sigue a Dios aquí? Entonces puedes contar ¿con qué? Con la protección, con la liberación. Miren qué hermoso este salmo. Eso nos llena de una total esperanza. Y continúa el salmista diciendo: invocaré a Dios porque Él es digno de ser alabado. Invocaré a Dios porque es digno de ser alabado. Ahora, siendo coherentes con el planteamiento inicial que le hice de los verbos de futuro y presente, y que los podemos utilizar del futuro, del pasado, y que los podemos utilizar en el presente, ¿cómo interpretar este invocaré? De acuerdo a ese planteamiento, ¿cómo lo diríamos? Invoco, claro. Invoco a Dios. No invocaré, no lo invoco. Hoy y siempre invoco a Dios. Y Él siempre escucha. Invoco a Dios y lo alabo porque Él es digno de ser alabado. Siempre debemos invocar a Dios, hermanitos, pero con una actitud especial, con una actitud de reverencia, con una actitud de alabanza, no de cualquier manera. ¿Por qué? Porque Él es grande, porque Él es poderoso y porque es digno de adoración. Ahora, esto también, hermanitos, evita que caigamos en una actitud de pensar que Dios es nuestro siervo, porque a veces creo que lo miramos desde esa dirección. Sí, porque cuando nosotros pensamos que Él tiene que hacer todo lo que le pidamos, ¿cómo lo estamos tratando? Como nuestro siervo. Y entonces, cuando ya reconocemos su poder, cuando ya lo adoramos porque Él es digno de adoración, creo que se nos va quitando de pronto, o estamos evitando este concepto de mirarlo como nuestro siervo. Hay una expresión de Calvino que me llama mucho la atención, y dice Calvino: todos aquellos cuyas oraciones no son acompañadas con alabanzas a Dios son culpables de gemir y de quejarse contra Él. Un tremendo concepto el de Calvino. Todos aquellos que no acompañen sus oraciones con alabanzas, con adoración, e incluso aprovechando este salmo, con iniciar el salmo diciéndole ¿cómo? Te amo, Señor. Entonces son culpables de quejarse, de gemir contra el Señor. Tremenda frase de Calvino. Y entonces continúa el salmista ahí a partir del versículo 4, mostrando la crisis que él vivió, la crisis que él experimentó, y que algunos momentos lo estaban llevando a punto de ¿qué? De la muerte, a punto de la muerte. Pero dice ahí en el versículo 6, en mi angustia, ayúdenme, ¿qué le dijo? Invoqué a Jehová. Y qué belleza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno está angustiado? Invocar.
¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno está preocupado? Invocar al Señor, clamar al Señor. Eso es lo que hay que hacer en angustia, en preocupación. Entonces, noten ustedes que aquí hay un énfasis en unas palabras: invocar, clamar, llamar. Ahí está haciendo énfasis el salmista, y es lo que debemos tener en cuenta en momentos de angustia y de preocupación. Pero es que el salmista está seguro de algo, que es lo que nosotros debemos estar seguros, mis hermanos, cuando clamemos, cuando llamemos al Señor. Y la seguridad es que Él nos oye. Él nos oye, porque el salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová, Él oyó mi voz. Así lo dice. ¡Qué belleza! Es una hermosura, hermanos. Entonces, ¿por qué no invocamos y clamamos al Señor en esos momentos de angustia y de preocupación? Vamos donde el vecino, donde el compañero. ¿Qué es eso? Aquí estamos. El Señor nos está dando una enseñanza hoy maravillosa a través de este Salmo 18. Dice: mi clamor llegó delante de Dios. Dice: mi clamor llegó ¿a dónde? Sí, pero y más adelante, ¿cómo sigue? A sus oídos. Tremendo esto. Es que lo describe de una manera maravillosa, iglesia. ¡Qué maravilla todo esto! Hermano, esto nos da la seguridad de que no clamamos en vano, de que no llamamos al Señor en vano. Eso nos da esta seguridad. Y seguimos, continuamos ahí en el desarrollo de este salmo a partir del versículo 7 hasta el 19. Y ahí encontramos unas figuras como de disturbio de la naturaleza. Pueden observar ahí. Y yo sé que en sus casas ustedes van a volver a leer este salmo completo, porque estoy seguro que ustedes siempre salen de aquí a sus casas a continuar leyendo la palabra que reciben aquí. ¿Cierto, hermanos? ¿Ah, sí? Y se ríe. Armando se da cuenta. Armando, gracias. Hermanos, entonces vemos ahí una naturaleza como toda distorsionada, disturbios ahí, para mostrar el poder de Dios. Pero el poder de Dios para rescatar al salmista de su crisis. Pero nosotros vamos a poder ver el poder de Dios para que nos rescate a nosotros. Ahí está el detalle. En esos versículos ahí del 7 al 19. Cuando uno ve ahí el versículo 7, uno ve una descripción y dice que el Señor, ¿qué? Estaba muy contento. ¿Qué le pasó al Señor? Dilo duro. Estaba bravo. Se enojó el Señor. Versículo 7, se airó. Y miren lo que dice para describir esa situación que estaba dando el Señor. Humo subió de su nariz. Miren qué descripción tan hermosa para decir: el Señor está bravo. Está bravo. Son figuras de enojo. Del enojo de Dios en su juicio contra los enemigos. Pero ya en el versículo 9 muestra la misericordia de Dios para sus hijos. ¡Ah, qué belleza! Miren la diferencia. ¿Qué hace con los enemigos? ¿Qué hace el Señor con sus enemigos? Está bravo. Tiene juicio. ¿Y qué hace con sus hijos? Tiene una misericordia maravillosa. Y entonces, hermanos, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué no nos acogemos a esta seguridad que nos da el Señor? Cuando el salmista estaba abandonado por todos, cuando nosotros en muchas situaciones nos sentimos como tan solos, tan abandonados. Mis hermanos, ¿qué hizo el salmista? Clamó al Señor. ¿Pero qué hizo el Señor? Hizo algo maravilloso, mis hermanos, para que vayan captando ahí en el Salmo. Dice: Dios se inclinó y extendió sus manos para salvarlo. Dice que inclinó los cielos, se inclinó. ¡Qué belleza! Y si van al versículo 35 pueden ver el complemento de esto. ¡Qué maravilla que Dios descienda de los cielos para ayudarlo a uno! ¿Está seguro de eso?
Es que ahí lo estamos recibiendo. Dios, mis hermanos, tú clamas y Dios desciende de los cielos para ayudarte, para consolarte, para mostrarte la dirección, para darte el poder, para darte fuerzas. Por eso digo, Dios es mi esperanza de poder. Eso es una belleza, hermanos. Entonces el salmista continúa mostrando que Dios interviene y que Dios no tiene límites para esa intervención en cada uno de nosotros. E incluso manifiesta algo maravilloso. Dice que Dios puede esconderse para cumplir su propósito. Versículo 11, ahí lo dice. Puede hasta esconderse, pero con un propósito, para que se cumpla su propósito. Y manifiesta ahí, es una belleza. Dice que de repente su poder y acción resplandecen, y dice que corta la oscuridad, allá en el versículo 12, y que cae granizo, y que cae también, ¿qué más? Carbones ardientes. Miren cómo describe todo eso. Y el salmista resalta que Dios manifestó todo este poder con un propósito. Ojo, ¿cuál era el propósito? Rescatar al salmista de su crisis, de su angustia. ¡Qué belleza, hermanos! Que el Señor despliegue todo su poder para rescatar ¿a quién? Judí, ¿para quién crees? ¡Eso! Para rescatarme a mí. Así es que hay que interpretar esto. Que el Señor despliegue todo su poder para rescatarme a mí. Por Dios, eso me tiene que llenar de esperanza. Hoy tenemos que salir todos, yo creo que brincando por aquí como siervos. Lucía, va a salir brincando. Eso es una maravilla. Esto es una maravilla lo que nos está entregando el Señor hoy. Entonces, cuando dice que el Señor despliega todo su poder, ese poder ilimitado de Dios se manifiesta para cada hijo que confíe en Él. Ahí donde está. Para cada hijo que confíe en Él. Y el salmista reconoce que era obra de Dios, porque todo se lo atribuye a Dios, al poder de Dios. Y asimismo, en la batalla contra el mal, y Él lo manifiesta y nosotros lo debemos reconocer, que en esta batalla contra el mal los enemigos espirituales son más fuertes que nosotros, ¿o no lo piensan así? Los enemigos espirituales son más fuertes que nosotros, pero la victoria depende de quién. Ajá, ¿y quién es el que tiene el poder? ¿Y quién es el que nos da el poder? Porque Dios es mi esperanza de poder. Entonces no vamos a preocupar. No, Él es el que hace el trabajo, Él es el que tiene el poder, es el que tiene la fuerza, pero nos da el poder y nos da la fuerza. Entonces, ¿cuál temor? ¿Cuál preocupación? Dios es nuestra esperanza de poder, iglesia. Entonces, Dios es nuestra esperanza de dirección, porque Él tiene todo el poder y gloria a Él. Y continúa ahí avanzando en este maravilloso salmo a partir del versículo 20 y nos muestra entonces su justicia y nos muestra la humildad, y el versículo 22 muestra por qué el salmista no se apartó. Miren qué detalle tan hermoso. El salmista ahí en el versículo 22 muestra por qué el salmista no se apartó. Porque colocó su mente ¿en qué? Ayúdenme, por favor. Porque no se apartó ¿de qué? De sus estatutos. ¿Y cuáles son los estatutos? La palabra de Dios. Miren oiga, qué belleza, qué profundidad hay aquí, hermanos. No se apartó. El salmista no se apartó de la palabra de Dios. Miren la importancia de estar pegaditos de la palabra de Dios, de esa insistencia que nosotros les decimos: péguense a la palabra, gócense de la palabra, anhelen abrir las escrituras para recibir ese alimento espiritual.
Y el salmista sigue hablando de la vida que Dios quiere. De la vida que Dios quiere para el salmista y para cada uno de nosotros. Y claro que nosotros sabemos y tenemos claridad que no somos salvos por obras. Ni la vida cristiana es por obras. Pero para caminar en la gloriosa comunión diaria con Cristo es necesario, como lo indica el salmista, pero como lo indica también Pablo, que debemos ser transformados por el Espíritu de Dios, como dice Pablo en Romanos 12. Tenemos que ser transformados, tiene que haber cambio en nosotros. Y llegamos entonces a esta porción del versículo 30 al 34 y quiero leerla nuevamente para que nos quede claro. Dice la palabra del Señor, porción 30 al 34. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, es decir, exquisita, intachable. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Se acuerdan que ahorita entonamos eso? Y que lo vamos a volver a entonar cuando terminemos el culto. Quien adiestra mis manos para la batalla. En este párrafo, mis hermanos, el salmista reconoce que tanto su vida de rectitud como sus victorias se deben al poder de Dios, que su rectitud y sus victorias se deben a la fuerza de Dios, a la obra de Dios. Eso es lo que está reconociendo el salmista y es lo que debemos reconocer todos y cada uno de nosotros. En esta porción se ven semejanzas a lo que todos conocemos como el Cántico de Moisés. ¿Cierto que ustedes lo conocen? El Cántico de Moisés que encontramos en Deuteronomio capítulo 32. Hay unas semejanzas ahí para que ustedes en sus casitas las observen. Pero hay una frase aquí en el versículo 30 que es bien impactante y bien profunda. Perfecto es el camino de Dios, dice ahí el salmista. Y podríamos decir que el camino de Dios es su manera de tratar con su pueblo, es su manera de actuar. Con Moisés y con el pueblo allá en el Sinaí Dios mostró sus actos al pueblo. Pero ¿qué le mostró a Moisés? El camino. Al pueblo le mostró los actos y a Moisés le mostró el camino. Eso es. Dios es el camino perfecto. El Dios cuyo camino es perfecto es el que hace perfecto el camino del salmista. El Dios cuyo camino perfecto es el que hace perfecto el camino de todos nosotros. El Dios cuyo camino es perfecto es el que hace perfecto tu camino, hermano. Dios quiere hacer perfecto nuestro camino. Dios quiere entonces hacer al cristiano conforme a la imagen de Cristo. No hay otro camino perfecto. Dios quiere hacerte a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos encontramos con unas preguntas retóricas ahí en el versículo 31 que son impactantes. ¿Quién es Dios sino Jehová? Eso no tiene sino una respuesta, por eso es retórica. ¿Quién es Dios sino Jehová?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ninguna. Preguntas retóricas. A veces, casi siempre, uno depende de su propia fuerza. A veces uno depende de su propia inteligencia. A veces uno depende de su capacidad económica, de su dinero o de otros. Pero no hay roca, iglesia. No hay defensa como Dios. No hay poder como Dios. No hay refugio como Dios. No hay consuelo como Dios. No hay protección como Dios. No hay dirección como Dios. Porque Él es el verdadero camino. Solo Dios, iglesia. Solo Dios. Y en esta batalla contra la maldad, mis hermanos, en que todos nos encontramos, el cristiano encuentra que solamente Dios puede dirigir el camino. Solo Él da la dirección, solo Él da la destreza, solo Él nos puede dar todo lo que falta. Solo con Él es posible que nos mantengamos en las alturas, como se describe aquí en el Salmo. En las alturas como sentados con Cristo. Y solo Él enseña cómo actuar en las batallas. Qué belleza este Salmo. Por eso podemos decir que Dios, mi esperanza de poder. Y le podríamos agregar, Dios, mi esperanza de fuerza. Dios, mi esperanza de dirección. Dios, mi esperanza del camino correcto, porque Él es el camino correcto. Dios, mi esperanza de poder y de dirección. Iglesia, yo sé que van a estar de acuerdo muchos de ustedes con mi apreciación, pero muchos hemos crecido escuchando mensajes acerca de lo importante que es descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso el planteamiento inicial, pero por eso también observé la preocupación de muchos de ustedes en los ojos. Pero hemos crecido con eso. Es que debes saber, debes conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En eso yo sé que están de acuerdo conmigo. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y se pregunta, pero hermano, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Y muchos de pronto nos quedamos plop. Es que es muy importante que sepas cuál es la voluntad de Dios para ti. Es muy importante que sepas cuál es el camino correcto que tú debes transitar, recorrer. Y la convicción que ha hecho popular, mis hermanos, esta idea es que si descubrimos la voluntad del Padre, podremos emprender entonces una vida exitosa. Eso es lo que dicen, ojo. No, hermano, es que si descubres cuál es la voluntad de Dios para ti, vas a tener una vida exitosa, una vida cristiana exitosa. Y de lo contrario, entonces más de uno. Pero en todo este tiempo, como en mi rol de pastor, he conocido a muchas personas que literalmente han llegado a detenerse, han llegado a una parálisis como por ese temor de equivocarse, como por ese temor de errar el camino. Por Dios, si todo el mundo le está hablando, es que tienes que conocer el camino correcto, entonces la gente no, de pronto me equivoco, de pronto no es. Porque muchos, mis hermanos, ante esa insistencia, entonces se llega a creer que solamente hay un camino. Y que fuera de él, entonces nunca se va a poder alcanzar la bendición del Señor. Ese es el problema. Pero con el pasar del tiempo, hermanos, digamos que ha llegado a mi mente, a mi corazón, una posición de duda con respecto a estas creencias. Y
Y creo que el margen de error cuando se habla que hay un solo camino es tan pequeño que prácticamente se asegura es el fracaso de todos nosotros o de la gran mayoría. Entonces, digamos que con ese concepto solamente algunos afortunados podrán descubrir el camino trazado para ellos. Y los demás entonces estarían destinados a una vida de mediocridad, porque supuestamente no descubrieron la voluntad de Dios para ellos. Pero hoy el Señor nos regala una gran noticia, mis hermanos, para que se les quite esa cara como si estuvieran chupando limón. Hoy el Señor nos tiene una grata noticia. Hoy el Señor nos está dando una muy buena noticia a través de esta porción, mis hermanos. Y está utilizando el salmista a través de este salmo para darnos una perspectiva mucho más amplia acerca de este tema. De cuál es la voluntad de Dios para mi vida, de cuál es el camino que debo recorrer. Y gloria al Señor por eso. El Señor nos está dando ahí otra manera de acercarnos a este tema, de mirar este tema, de otra perspectiva de este tema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? El salmista afirma que Jehová es el que hace el camino perfecto. Entonces no soy yo, es el Señor. Porque el Señor es el que tiene el camino perfecto, el Señor es el que da el camino perfecto. Y me gusta mucho, mis hermanos, cómo lo describe la Nueva Versión Internacional. Ojalá ustedes cuando lean varias versiones, eso les amplía el concepto y uno se encuentra aquí con unas maravillas, mis hermanos. Y en la versión internacional nos dice que Él endereza mi camino. Uy, eso es hermoso, es directo para yo entenderlo. La Nueva Versión Internacional me dice es que el Señor endereza mi camino. Uy, eso me quita un peso de encima. El Señor endereza mi camino. Entonces la idea aquí pareciera transmitir este concepto como que el camino lo arregla el Señor. Porque si dice que el Señor endereza mi camino, entonces ¿quién arregla mi camino? ¿Ah? ¿Quién, hermanitos? Con seguridad. Si el Señor endereza mi camino, ¿quién es el que arregla mi camino? El Señor. El Señor arregla mi camino. Yo no tengo fuerza, ni poder, ni idea de arreglar mi camino, es Él. Porque Él es el camino perfecto, es el que tiene el camino perfecto, es el que endereza mi camino. Y lo arregla, mis hermanos, sin importar dónde nos encontremos. Porque no depende del lugar, no depende del sitio. Entonces el hombre o la mujer que teme a Dios puede estar seguro de que el Señor va adelante enderezando sus pasos. Pero ojo que la premisa es, el hombre o la mujer que ¿qué? Que teme a Dios. Entonces uno encuentra que cuando hay temor de Dios, entonces uno puede tener la seguridad de que el Señor va adelante, ¿haciendo qué? Enderezando mis caminos. Es como no sé si ustedes han tenido la experiencia en el monte, cuando uno va a transitar pero está todo enmalezado y uno le pide a alguien que maneje bien el machete, que haga ¿qué? ¿Cómo? ¿Ah? Que abra camino. Y entonces va, y uno va caminando ya derechito. Así es el Señor con nosotros. Él endereza mi camino, así tal cual. Pero ojo, ¿a quién le endereza el camino? Al que teme a Dios. La clave del asunto está en la persona que transita por el camino. Entonces, ¿quién está transitando por el camino? ¿Y de qué forma estoy yo con el Señor? Esto no es aplicable a cualquier persona, mis hermanos, sino a aquellos que de todo corazón desean hacer lo correcto ante los ojos del Altísimo. Esto no es aplicable a todo el mundo. ¿Quién desea aquí hacer lo correcto ante los ojos del soberano creador? Tan poquitos. ¿Quién desea aquí hacer lo correcto ante los ojos del Señor? Gloria al Señor. Entonces Él va adelante enderezando nuestro camino, tu camino. Gloria al Señor.
Mire, no era este el caso de José, el José que tanto conocemos en la Biblia. No era la experiencia de José. Yo no creo que José supiera cuál era el camino por el que debía andar. En las condiciones de José, ¿creen ustedes que él sabía el camino por el que debía andar? ¿Ah? Ni tenía mucha elección tampoco para el asunto. ¿Qué elección tenía José? Díganme. Sin embargo, la palabra nos cuenta unas cosas del Señor hacia José, y la palabra nos dice que él lo prosperaba en todo, ¿sí? Ustedes van ahí al libro de Génesis capítulo 39 y el Señor prosperaba a José en todo. Dice que la mano de Jehová estaba con José. Pero José, mis hermanos, yo no creo que él conociera el camino correcto por el que debía andar. Entonces, ante esa pregunta que los dejó preocupados al inicio, ¿conoces la voluntad de Dios para ti? ¿Conoces el camino correcto? Esto te tiene que llenar de esperanza. Porque ¿cuál es el camino correcto? Dios. ¿Quién te enseña el camino correcto? Dios. ¿Quién endereza tu camino? Dios. Uy, qué belleza. Pues les digo yo que hoy tenemos que salir brincando como siervas, y lo dice el siervo, el Salmo. Lo dice. Entonces, más que descubrir el camino, mis hermanos, más que descubrir un proyecto especialmente construido o especialmente armado para nosotros, pareciera que el interés de Dios es otro. Y que el interés de Dios es que vivamos vidas que lo honren a Él. El interés de Dios es que vivamos cada uno de nosotros honras que le den la gloria y la honra a Él, hermanos. Ese realmente es el propósito del Señor. Y si le damos entonces la honra al Señor con todo lo que hacemos, entonces, ¿cuál es el camino? Él nos lleva por el camino correcto, pero no viviendo de cualquier manera, es honrándolo con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar. Han llegado a mí personas, hermanitos, por ejemplo, que me dicen: pastor, me voy a salir de donde estoy trabajando. ¿Qué te pasa? No, pastor, es que allá la ferretería entran a comprar creyentes e incrédulos, y entonces yo no le puedo vender a incrédulos. Entonces miren que a veces, de pronto, hasta donde llevamos la espiritualidad. Y le digo yo: ¿y por qué no, desde donde estás, le das la honra al Señor y que vean tus compañeros tu comportamiento, que vean tus compañeros tu manera de actuar, que vean los clientes la amabilidad, la honradez, que le cobras lo correcto, que le vendes el producto que es, que le devuelves lo que es? Dale, hónralo. Ese es posible que ese sea tu camino correcto y que el Señor te ponga ahí. Me ha llegado a decir también: pastor, no, yo no le puedo seguir llevando la contabilidad a X persona. ¿Por qué razón? No, porque es que él lleva doble contabilidad. Él lleva la contabilidad oficial y lleva la contabilidad por debajo. Entonces yo no puedo. Yo le dije: entonces que le lleve la contabilidad una persona que sí lo apoye en que lleve las dos contabilidades. No es el momento propicio que tú le enseñes a él que lo correcto es llevar una sola contabilidad. Entonces miren cómo, entonces la cuestión es que nosotros tenemos que llevar vidas es que honren al Señor, dar un buen testimonio, y de esa manera, mis hermanos, tengan la seguridad que el Señor va adelante, limpiando nuestro camino, enderezando nuestro camino, mostrándonos el camino. Entonces esto no se refiere tanto a lo que hacemos, sino a lo que ¿qué? Ayúdenme. Esto no se refiere entonces tanto a lo que hacemos, sino a lo que ¿qué?
a lo que somos. A lo que somos. ¿Quién eres tú? A lo que somos. Claro está, ojo, y no me vayan a malinterpretar, porque hay negocios que de verdad no, como que no compaginan con nuestra vida cristiana, ¿cierto? Pero hay otros donde el Señor es posible que nos coloque ahí para hacer muchas cosas maravillosas, para mostrar la grandeza del Señor, para mostrar la grandeza de nuestro Salvador, para que con nuestro actuar entonces mostremos al Dios de nuestra esperanza. Entonces, la mano de Dios estará sobre la vida de la persona que anhela, ojo, la mano de Dios estará sobre la persona que anhela vivir. ¿De qué manera? De cualquier manera, de vivir en santidad. La mano de Dios estará sobre aquella persona que anhela vivir en obediencia. Entonces eso nos invita a que reflexionemos cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana. En todos los aspectos donde estemos, por eso decía ya, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el negocio. Y como resultado de ese deseo, ¿de cuál deseo? De vivir en santidad, como resultado de ese deseo de vivir en obediencia al Señor, todo lo que se haga, mis hermanos, les aseguro que será bendecido por el Señor. Y me atrevería a decir que hasta los desaciertos serán perdonados por el Señor. Así es con el Señor. Pero cuando uno anhela vivir en santidad, cuando uno anhela vivir en obediencia, y no solamente que se quede en anhelo, sino en una realidad de vida. Tenemos que tener la seguridad, hermanitos, que cuando uno realmente vive de manera que uno esté honrando al Señor, que uno esté bendiciendo al Señor, que uno esté alabando al Señor, el Señor va a bendecir absolutamente todo lo que uno haga. Cuando uno analiza aquí a este salmista, esa convicción que uno ve en el salmista de que Dios estaba atento a enderezar sus pasos, esa convicción que uno ve aquí en el salmista de que Dios estaba atento a enderezar sus caminos, eso llevó al salmista a elevar, a entregarle los cánticos de adoración y de alabanza al Señor, y no era para menos. No era para menos. Pero entonces la gran pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué tan convencido estoy que el Señor siempre está ahí atento a enderezar mi camino? ¿Qué tan convencido estoy? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Estás convencido o no lo estás convencido? Pero que ese amén salga de tu corazón. No de pronto un amuleto ahí para acostumbrarnos a una respuesta clara. ¿Qué tan convencido estás o convencida estás de que el Señor está atento ahí a enderezar tus caminos? Entonces ya la preocupación no debe ser: uy, no, es que yo no conozco cuál es el camino que el Señor. No, la preocupación es: ¿quieres vivir en santidad? ¿Deseas vivir en santidad? ¿Vives en santidad? Y tienes la convicción de que el Señor está ahí delante de ti enderezando tu camino. Esa es ya la convicción con la que debemos salir. ¿Qué esperas entonces para alabar al Señor y adorarlo por todas las maravillas que hace y por todo lo que nos está dando hoy? Porque Él es mi esperanza de poder y de dirección. ¿Qué esperas para adorarlo? ¿Qué esperas para alabarlo? Aquella persona que sabe que el Altísimo vela por su andar, disfruta de un nivel de descanso y disfruta de una paz, hermanos, que trascienden las palabras. Aquel que está seguro
que el Señor vela por su caminar. Hermanos, creo que no encuentro palabras para describir la paz, el gozo, el descanso que se experimenta. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Que el Altísimo vela, que el Altísimo está atento en tu caminar, en tu proceder, en tu prosperidad, en tu bienestar. ¿Estás seguro de eso? ¿Lo sabes tú? Aquella persona que sabe, que está seguro que el soberano creador vela o está atento por entregar su fuerza, por entregar su poder, por entregar el camino, por entregar la dirección, gozará de una total esperanza y gozará también de una maravillosa paz. ¿Lo sabes tú? Que el Señor está atento para entregar sus fuerzas, para entregarte su camino. Que el Señor está atento a inclinar el cielo y para ayudarte con la diestra de su mano, como dice, que es el cántico que quiero que entonemos. Pero tenemos que tener esa convicción, iglesia, que el Señor siempre está ahí atento. Pero todo depende de quién esté transitando el camino y de qué manera lo estás transitando. Y recuerden, no lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos. ¿De qué manera estás viviendo tu vida cristiana? Para que puedas tener la seguridad que tenía el salmista cuando decía: Él endereza mis caminos. Por eso les decía que hoy vamos a salir con una esperanza maravillosa, con un gozo maravilloso, con una perspectiva distinta. Y cuando les hagan esa pregunta, ¿conoces cuál es el camino que el Señor tiene trazado para ti? No, el camino perfecto es Él. Y si yo estoy en obediencia y si yo estoy en santidad, Él es el que me traza el camino. Es más, Él endereza mi camino. Es más, y perdona las embarradas que yo hago. Dios, mi esperanza de poder. Dios, mi esperanza de dirección. Dios, mi esperanza de fuerza, esa fuerza que no tengo. Dios, mi esperanza del camino correcto. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.